ahora sí arrancamos. Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es un espacio que tenemos los miércoles en la tarde, donde tratamos de discutir artículos que sean de particular relevancia para la práctica reumatológica. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico internista reumatólogo, trabaja en este momento como reumatólogo en la Clínica Universitaria Bolivariana y es el jefe de los programas tanto de medicina interna como de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. También nos acompaña usualmente el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián tiene su consulta particular, trabaja en el Hospital General de Medellín y trabaja en arte médica, es un famoso de la ecografía articular y es uno de los autores de las guías PALNAR de lupus. Y finalmente nos acompañan también los fellows del Servicio de Reumatología y varias personas que usualmente nos acompañan, que son, digamos que visitantes asiduos del Club de Revistas. La doctora Juliet Marenco también nos acompaña, que es la rotante que está con el doctor Sebastián Herrera. Y el día de hoy tenemos el placer de presentarles a la doctora Luisa López. La doctora Luisa López es nuestra expositora invitada y es la fellow de materno-fetal, que es una famosa reumatología, entonces por eso es muy gentil, siempre nos acompaña con el artículo de la parte de salud reproductiva y reumatología. Doctora Luisa, la dejo para que por favor inicie la presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Entonces la idea es poder hablar hoy en este artículo acerca de las alteraciones vasculares placentarias maternas y fetales en las embarazadas con anticuerpos antifosfolípicos. Y pues para empezar, perdón, ¿cierto que me están viendo las diapositivas? Sí, Luisa. Perfecto. Y para empezar es importante tener en cuenta que hasta el momento lo que conocemos es que los anticuerpos antifosfolípicos en el embarazo se asocian con muchos desenlaces adversos, tanto en la materna como en el feto. Tantos como acá los describo, como el aborto recurrente, tiene mayor riesgo de vómito, de restricción de crecimiento intrauterino, de prematuridad, de preeclampsia. De hecho, la mayoría de estudios que tenemos hasta el momento demuestran es como los anticuerpos antifosfolípidos interfieren como con esa placentación, tanto de manera temprana como de manera tardía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como lo menciono, hay una reducción de la proliferación del trofoblasto. Esa invasión trofoblástica no va a ser adecuada en las arterias espirales, con consiguientes hallazgos histopatológicos, como lo veremos más adelante. Y ahora, adicionalmente, un aumento de la apoptosis de ese trofoblasto, trombosis en el espacio intervelloso, y lo que finalmente va a acarrear es una placentación defectuosa. O sea, es un factor causal para que se puedan producir todos esos desenlaces que ya mencioné anteriormente, todo lo de esos abortos, todo lo de esas alteraciones de ese binomio materno-fetal. ¿Cuál es la problemática que tenemos hasta el momento? Pues que si bien tenemos muy claro que los estudios, la mayoría de los estudios nos hablan mucho que sí hay una relación causal entre los anticuerpos antifosfolípidos positivos y relación entre hallazgos placentarios, lo que tenemos como que lo que nos falta, si lo podemos llamar como un error, o el principal error en los estudios, es como la ausencia de la población control de embarazadas sanas. Algo también muy importante que nos falta es la heterogeneidad de esos pacientes con síndrome antifosfolípidos o que tengan anticuerpos antifosfolípidos positivos. Si bien sabemos que pueden encasillarse en muchos grupos y no necesariamente todo paciente con anticuerpos antifosfolípidos positivos es primario. Y algo también muy importante es la ausencia de estandarización de las lesiones histopatológicas placentarias, puesto que cada patólogo simplemente describe las lesiones y no podemos hablar como de un lenguaje universal. Es precisamente esa estandarización la que lleva a que se creen esos criterios de Ámsterdam. Es como siendo motivados para poder formar un lenguaje universal en cuanto a esas lesiones histopatológicas placentarias, en donde básicamente lo que hicieron fue, llamaron a unos patólogos, perinatales y placentarios, les dijeron, venga, reunámonos y hablemos todo un día como de una formación de trabajo acerca de ustedes, de las opiniones, ustedes qué piensan acerca de la placenta, de cómo se toma una muestra de placenta, qué hallazgos deben encontrar en la placenta para poder tomarlos como unos criterios patológicos. Ellos simplemente dieron su concepto y sus conceptos fueron tomados en cuenta para poder hacer como una evaluación macroscópica
una evaluación microscópica y poder mencionarlos en el resto de estudios, sino simplemente que fueran como opiniones individuales de cada estudiante. Entonces, lo dividieron en dos evaluaciones grandes. La evaluación macroscópica, y como vemos acá, el peso placentario, bastante, y es muy importante porque luego de que vi eso de los criterios de Amsterdam, empecé como a caer en cuenta de que cuando uno tiene un parto, en el momento del alumbramiento, cuando uno mira la placenta, de una manera como inconsciente, uno dice, la placenta está grande, o la placenta está pequeña, mírame cuánto pesó el bebé. O sea, es un subrogado de esa función placentaria. Otros hallazgos macroscópicos que se tienen en cuenta dentro de esos criterios son las dimensiones del disco placentario. Ahí tenemos en cuenta como la dimensión, el largo, el ancho, el grosor de esa placenta. También se describe el cordón umbilical y la descripción de las membranas ovales. Otra evaluación importante dentro de los criterios de Amsterdam fue la evaluación microscópica. Acá entonces es importante porque nada más lo voy a mencionar en esta diapositiva, sin embargo más adelante, dentro de los criterios metodológicos, los criterios de Amsterdam básicamente son los que marcan la pauta de este estudio, sobre todo los microscópicos. Entonces tenemos que el microscópico lo que hacemos es un muestreo de cordón, membranas y disco placentario, y para Amsterdam, para los criterios de Amsterdam, ellos dicen que por lo menos 4 bloques, o sea, por lo menos 4 muestras de la placenta. ¿Cómo deberían ser? Ellos dicen que por lo menos una de esas muestras debería ser tomada del borde de la ruptura, donde tuvo la ruptura de membrana, hasta donde haya un margen placentario, incluyendo ahí un parénquima y 2 secciones del cordón umbilical. Y por lo menos 3 muestras de un contenido de ese parénquima placentario, pero que tenga apariencia normal. Vamos a describir dentro de esa evaluación microscópica, esas lesiones. Y hay 2 partes muy importantes, y es la descripción de la perfusión vascular materna inadecuada en ese lecho placentario y la perfusión vascular fetal inadecuada. ¿A qué llaman MVM? A infartos, hemorragias retroplacentarias, hipoplasia distal vellosa, maduración vellosa acelerada y artropatría desigual. ¿Y a qué llaman una MVF o perfusión vascular fetal inadecuada? A trombosis, a vellosidad avascular, depósito intramural de fibrina, cardiorexis, estroma vascular velloso, obliteración, también llamado anteriormente como una endovasculitis hemorrágica, obliteración de las células madre y ectasia vascular. ¿Cuál fue entonces el objetivo de este estudio? Era poder evaluar las características histopatológicas placentarias de acuerdo con la clasificación de Amsterdam en pacientes embarazadas que tuvieran anticuerpos antifosfolípidos positivos. ¿Y cómo se llevó a cabo? ¿Cómo fue la metodología de este estudio? Y acá es algo importante porque fue un estudio longitudinal de casos y controles y recopilaron pacientes entre el año 2014 hasta el año 2018. Esos pacientes estaban en embarazo, fueron remitidas en el primer trimestre de embarazo que tuvieran anticuerpos positivos en 2 o más ocasiones, pues con 12 semanas entre las muestras. Y se remitieron al Departamento de Reumatología de la Fundación IRCCS Policlínico San Mateo, Piazzale, y acá doctor Carlos Jaime, para evitar confusiones, aquí sí fue en Italia, acá no hay CISA, acá no hay Suecia. Entonces, de una manera fácil, en Italia fue donde se logró como esta captación de pacientes. Al momento de incluirles al estudio, acá es importante que a todas las pacientes les hicieron un tamizaje confirmatorio del perfil de anticuerpos ANAS, anti-DNA, ENAS, anticuerpos antifosfolípidos y pues ahí están pues, claramente los anticardiolipinas, glicoproteína, anticoagulante lúpico. Y se incluyeron adicionalmente 107 pacientes saludables dentro del grupo control. Los casos fueron incluidos al final del primer trimestre, y esa es una cosa importante tener en cuenta. O sea, a pesar de que fueron remitidos en el primer trimestre del embarazo, ya para incluir las muestras debían haber finalizado ese primer trimestre de edad gestacional, y tenemos como un promedio ahí de 12.5 semanas de edad gestacional, que era confirmado por ultrasonografía. Y claramente las pacientes continuaron con un seguimiento clínico, un seguimiento ultrasonográfico mensual. Es importante tenerlo en cuenta, porque más adelante vamos a hablar, como lo menciona el mismo estudio, que fue una de las falencias más grandes para poder hablar como de posibles alteraciones placentarias que no fueron visualizadas en este estudio.
Entonces, como mencionamos, anticuerpos antifosfolípidos positivos. Y un plus de este estudio, como lo mencioné ahora dentro de la problemática, era que anteriormente los estudios metían como dentro de un pool todos los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, independiente de lo que fuera. Si tenían enfermedad de tejido conectivo, si tenían SAP primario o lo que fuera, se metían dentro del mismo grupo. Aquí no. Aquí lo que se quiso hacer en realidad fue dividir los grupos para poder demostrar que sí, que son grupos muy heterogéneos y no podemos encasillar todo como dentro de una misma fisiopatología. Entonces, dentro del primer grupo, el síndrome de antifosfolípido primario, se definió de acuerdo a un consenso internacional como la presencia de un criterio clínico mayor y un criterio clínico de laboratorio mayor. Criterio clínico mayor, laboratorio mayor. Y acá se incluyeron 27 pacientes. Los otros grupos fueron entonces el síndrome antifosfolípido sin criterio o no criterio, y acá lo que hicieron fue una combinación de manifestaciones sin criterios clínicos ni de laboratorios como los que mencioné anteriormente. La presencia de, por ejemplo, acá la presencia de anticuerpos antifosfolípidos a bajos títulos con fallas en la reproducción, y acá importante también, se incluyeron pacientes asintomáticos que tuvieran criterios de laboratorio para independiente de cuál fuera positivo, pero que tuvieran algún criterio de laboratorio positivo. Doctor. Dianita. Señor. ¿Y usted qué opina de esa definición de antifosfolípido no criterio que están teniendo ahí en ese estudio? Pues es que realmente los no criterios no es que tengan anticuerpos o no, sino que tengan manifestaciones. Pues que tengan anticuerpos más manifestaciones, como anemia hemolítica autoinmune y otras manifestaciones. Entonces, el problema ahí es que los anticuerpos no criterio incluyen un grupo de, pues, o sea, las manifestaciones no criterio pueden incluir algunas manifestaciones particulares, y esas manifestaciones particulares incluyen algunas, pues, algunas manifestaciones atípicas, como tú lo mencionaste previamente, aunque también pueden tener morbilidad obstétrica con bien sea con anticuerpos por debajo del umbral o con la medición de algunos anticuerpos que no son no criterio. Pero los anticuerpos no criterio tienen un problema muy grande, y ese problema muy grande es que los ELISA para realizar esos anticuerpos son ELISAs caseros, y al ser ELISAs caseros no tienen un control positivo o negativo universal, entonces hay una variación grandísima entre ensayos. Pero lo más importante es que un paciente portador asintomático de anticuerpos antifosfolípido, en teoría no se considera un paciente con un síndrome antifosfolípido no criterio. Digamos que eso me parece que es un error conceptual importante. No sé, el profe Carlos Jaime, ¿qué opina ahí? De acuerdo, eso es, incluso cuando uno lo mira de manera esquemática, el síndrome antifosfolípido, en el gran universo son pacientes asintomáticos, portadores asintomáticos de anticuerpos, pero el síndrome antifosfolípido no criterio es un concepto completamente diferente. Entonces yo creo que incluir ahí a los pacientes asintomáticos no puede considerarse un SAF no criterio. Y la otra cosa que es muy importante recordar, que la gente normalmente siempre dice que qué pendejada el cambio de los criterios de Zaforo, los criterios de Miyakis, que es los que estaba presentando Luisa, es que el cambio de 6 semanas a 12 semanas afectó de manera importante los casos de SAF. Se calcula que hasta el 46% de los casos previamente clasificados como SAF por Zaforo no pasaron el punto de corte de Sidney, o sea, los criterios de Miyakis. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque y es muy bueno que ellos hayan sido estrictos con las 12 semanas. Ahora sí, Luisa, hija, puedes continuar. Perfecto. En ese síndrome antifosfolípidos no criterio fueron incluidos 51 pacientes. Otro grupo fue en pacientes que tuvieran anticuerpos antifosfolípidos asociados con una enfermedad de tejido conectivo. O sea, si tenían artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, dermatomyositis, y acá se incluyeron 24 pacientes. Más adelante les voy a decir específicamente cuántos pertenecían a cada subgrupo. Y finalmente las pacientes sanas, que fueron nuestro grupo control, en donde se incluyeron 107 pacientes. Como mencioné ahorita, los criterios Amsterdam fueron los que mandaron como la parada en ese estudio para poder encontrar cómo fue esa perfusión vascular materna y fetal. La macroscópica ya la mencioné. La evaluación microscópica
Aquí lo que hicieron fue que incluyeron 3 bloques de parénquima placentario, no 4 como lo decían idealmente que debían ser. Y acá hay algo importante y es que fueron revisados por 2 clínicos experimentados en patología placentaria. Los patólogos nunca se les dijo qué tenían las pacientes, ellos fueron sesgados en cuanto al diagnóstico de SAP. Lo único que se les dijo fue, este bloque corresponde a una, edad, a una placenta con edad gestacional X, en el momento de la revisión. Adicionalmente, dentro de los criterios de Ámsterdam, también se observó que había, se intentó visualizar si existía o no como proceso inflamatorio inmune, si había una bilitis crónica no infecciosa, para poder distinguir entre un compromiso velloso de alto o de bajo grado. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Las características clínicas del laboratorio de aislante en el embarazo. En conclusión, 112 pacientes se incluyeron dentro del grupo de casos. Sin embargo, 5 fueron excluidos porque no hubo confirmación de anticuerpos, antifosfolípido, y los otros 5 fueron excluidos porque hubo aborto tardío entre 13 y 20 semanas. Entonces nos quedamos con 102 pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos. Esta tabla nos muestra como un reporte de laboratorios y las características clínicas de los casos. Entonces, primero, el SAF primario. Tenemos que 7 de esas 27 pacientes tuvieron fenotipo trombótico y 20 tuvieron fenotipo obstétrico. Dentro del grupo que tuvieron anticuerpos antifosfolípido positivo asociados con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, 4 de esas pacientes tuvieron lupus eritematoso sistémico, 3 artritis reumatoide, una esclerosis sistémica y 16 pacientes tuvieron una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. ¿Qué llama la atención dentro de esta tabla? Entonces, como dijimos, lo dividimos como en 2, en ese reporte de laboratorios y las características clínicas. Es importante dentro de las características clínicas mencionar que, pues que hubo un gran porcentaje de pacientes que tuvieron, en general, que tuvieron abortos recurrentes. O sea, hablamos de un 23% de pacientes que tuvieron abortos recurrentes y un 51% de pacientes que al menos tuvieron un aborto. Tuvieron trombosis previa, al menos un 8.8% de las pacientes, y una preeclampsia previa, hasta el 6.9% de las pacientes. Y luego de estar hablando con los doctores acerca de ese artículo para poderlo presentar adecuadamente, algo que me hicieron caer en cuenta y que me pareció muy importante y que en realidad sí llama mucho la atención, son esas pacientes con SAF primario, en donde en realidad no es despreciable el porcentaje de pacientes que tuvieron ENAS positivos en SAF primario, al igual que ANAS, lo que uno le llama como lo que lo induce a pensar en que esas pacientes tienen ese alto riesgo de tener, por ejemplo, anti-ROC positivo que nos pudiera producir más complicaciones, aparte de las del SAF propio, como mencionamos ahora, complicaciones neonatales. Aquí entonces tenemos un 11.1% de las pacientes con SAF primario tuvieron anti-ROC positivo y en general un 7.8%. ¿Algo que decir de esa tabla? Sí, yo creo que esa tabla nos enseña otras cositas interesantes. La primera es que una conducta, pues digamos que buena práctica es a todo paciente con enfermedad reumatológica cuando quede en embarazo se le deben pedir los ENAS y se le deben pedir los antifosfolípidos. Lo primero porque el SAF primario, el SAF no solamente es un SAF primario y SAF asociado a lupus, usted puede tener los anticuerpos también en enfermedad diferenciada, en esclerosis, en artritis, como mostró este estudio. Entonces, por ese lado uno no se debe confiar y menos en una cosa tan importante como es un embarazo. Y lo segundo es que miren que los pacientes con SAF primario tenían una incidencia alta de RO, uno de cada 10, pues el 11%. Entonces es importante, pues por ahí hay un SL70 que se les metió, pero es muy importante. Entonces yo creo que eso lo que nos enseña es que la gente toda la vida ha clasificado el RO como un anticuerpo de Sjögren y yo creo que eso dista de la realidad. El profe Carlos Jaime, en su experiencia en sus pacientes y en la clínica y en el hospital, ¿le parece que el RO es muy de Sjögren o que el RO es más bien promiscuo? Los anticuerpos anti-RO están en muchas enfermedades reumatológicas y tal vez uno dice que siempre piensa primero en Sjögren, pero en lupus es importante
y también pues revisando la nueva clasificación de los anticuerpos, las miopatías inflamatorias y la esclerosis sistémica tienen anticuerpos anti-Ro. Y sobre todo en la parte que estamos discutiendo de maternidad, es también muy importante las portadoras asintomáticas de anticuerpos anti-Ro. Entonces, definitivamente es un anticuerpo que está en muchas enfermedades y en portadores asintomáticos. Eso que dice el profe Colágeno es muy importante y es que una persona puede ser un portador asintomático y de hecho generalmente son los pacientes más complicados porque el profe ha tenido varias experiencias con bloqueos, pero el problema es que cuando el paciente ya llega asintomático con un RO positivo, llegas con el bloqueo. O no sé, profe, en su experiencia, con los pacientes que usted ha manejado varios, ¿cuál ha sido su experiencia? Sí, digamos que en general cuando hemos tenido bloqueos cardíacos inducidos por autoinmunidad, pues la mayoría son mujeres portadoras asintomáticas y sobre todo pues lo que me ha tocado ver es que hacen falla, el bebé fuera de hacer el bloqueo hace falla cardíaca, inmediatamente hay que desembarazarlas pues cuando haya la posibilidad pues desde el punto de vista obstétrico y inmediatamente remitirlas a la cardio para que les inserten un marcapasos. Entonces en general eso es muy difícil pues en las portadoras asintomáticas porque realmente los bloqueos son avanzados y hacen falla cardíaca fetal y toca ponerles el marcapaso rápido. Entonces, yo creo que eso que nos dice el profe es muy importante, que el concepto sería llamar bloqueo cardíaco asociado a autoinmunidad, no lupus neonatal, porque el lupus natal lo hace uno subestimar la dimensión del problema. Y la otra cosa pues, que hay que tener claro es que pues, evidentemente los pacientes que tenían SAP primario en esta tabla, como eran remitidos principalmente por morbilidad obstétrica, pues obviamente cumplían con mayor frecuencia las características obstétricas, anticuerpos a altos títulos y que tenían un porcentaje mayor de 3 o más pérdidas fetales o de preeclampsia y esas condiciones que es esperado porque esos pacientes fueron remitidos por SAP obstétrico. Perfecto. En esta tabla ya vamos a reportar las principales características sociodemográficas y el embarazo, pero ya de los casos y los controles. ¿Qué llama acá la atención en esta tabla? Entonces, cuando comparamos el grupo control con respecto a todos estos casos, vemos que la edad gestacional fue más alta. Adicionalmente, hubo mayor peso del neonato al nacer en comparación con los casos. Pero acá hay algo importante. Si comparamos esos pacientes dentro de los casos, los pacientes sin criterio o con SAF no criterio en comparación con los pacientes que tuvieron SAF primario y anticuerpos asociados a enfermedades del tejido conectivo, en realidad tuvieron mayor edad gestacional y mayor peso del neonato. O sea que en realidad el SAF primario y los anticuerpos antifosfolípidos positivos asociados a a enfermedad del tejido conectivo fueron los que fueron estadísticamente significativos para partos pretérmino y pues para fetos que no necesariamente era con restricción de crecimiento intrauterino, pero sí con menor peso. ¿Listo? Y acá vamos a hablar ese SAF no criterio más adelante, el por qué pudo haber sido el causal de que estuviera dentro de casi equiparable con esos controles. Algo también importante es que no hubo pues como diferencias entre la edad materna, entre el índice de masa corporal y de esos grupos estudiados, tanto los casos y los de controles. Con respecto a la medicación, es importante que el uso de hidroxicloroquina y de esteroides fue más común en las mujeres con enfermedad de tejido conectivo, pues esperado. La tasa de uso de heparina de bajo peso molecular y de baja dosis de aspirinas fue mayor en las pacientes con SAF primario e igualmente la prematuridad severa, hablando de prematuridad severa menor de 32 semanas, también fue mucho más común en pacientes con SAF primario. Sin embargo, a pesar de que esos son como los hallazgos que uno tiene acá como descritos, hasta un 18.5% de las pacientes con SAF requirieron utilizaron manejo con esteroides. Entonces, pues doctor Miguel estuvo como, pues, como mostrándome esto acerca de, como de la relevancia que tiene como ese alto consumo de esteroides en pacientes con SAF primario, que no es como lo común en este tipo de pacientes. No sé qué quiere aportar con Lo que pasa es que normalmente cuando uno tiene los pacientes hay varias líneas de tratamiento. Están las heparinas, están los antimaláricos y usted puede usar los esteroides. Normalmente los esteroides son para casos refractarios y dependiendo, por ejemplo, Munter Camastri, por ejemplo, muchos expertos
lo que les recomiendan a ustedes usar los esteroides con dosis bajas, más o menos de 10 miligramos en el primer trimestre del embarazo, que es cuando todo el proceso de placentación y de pérdida fetal se produce y después retirarlo. Pero es muy llamativo porque la mayor parte de sus pacientes con SAF de todas maneras no habían tenido previamente embarazo, aunque podían haber tenido las pérdidas fetales, y fueron tratados con esteroide como si fueran un grupo, digamos que algo refractario, por lo menos un porcentaje que hubiera sido refractario a otras terapias. Profe Carlos Jaime, ¿usted cuándo utiliza esteroides en SAF? Digamos que en general uno depende, pues si es en el SAP obstétrico, es cuando los pacientes pese a terapia estándar, es decir, pacientes de bajo peso molecular y aspirina, siguen teniendo morbilidad gestacional. Ese sería pues el caso, y sobre todo si esa morbilidad gestacional es pérdida pues temprana, gestacional recurrente. Ahí es el escenario para los glucocorticoides. De pronto ya el problema ahí es que de pronto como en ese SAF primario había pacientes con criterio trombótico y criterio obstétrico, pues es posible que esos esteroides hayan sido prescritos para manifestaciones no criterio de SAF primario, por ejemplo, anemia hemolítica, compromiso renal, etcétera. Especulando, pues, porque ahí no separan si son obstétricos o trombóticos. Pero en general, digamos, si estamos hablando de la parte obstétrica, pues realmente la práctica diaria, pues si nosotros, me corregirá Miguel, si a 2 o 3 pacientes de SAF obstétrico que vemos con frecuencia les hemos prescrito esteroides, es mucho. Yo creo que de pronto el fuerte es que tal vez ese porcentaje sea bajo y creo que va a ser como el futuro, si no lo es ya el presente, es que todo paciente con SAF obstétrico, los antimaláricos son muy lógicos para lograr que haya un mejor desenlace materno-fetal. Pero eso es lo que consideraría yo como esa parte de tratamiento. Y sí, sí, profe, tiene toda la razón. Y la otra cosa que me llama mucho la atención, que yo no sé, pero hay un porcentaje importante de fumadores, pues entre un 14 a un 20% de pacientes en la cohorte que estaban fumando, que me parece un número muy alto. Yo pensaría que en nuestro medio no es tan alto, Luis. ¿Usted qué opinión tiene como ginecóloga de eso? Doc, en realidad no es tan alto, estoy totalmente de acuerdo con usted. No es tan alto como en otros países en donde uno pensaría que debería ser menor como en los países desarrollados. Sin embargo, algo importante es que ahora vamos a ver una tabla en donde ese factor confusor lo analizan como todos esos datos, intentando como un análisis multivariado para evitar precisamente esa confusión con ese factor confusor que se estaba aquí. De ahí podemos sacar un poquito como de confusiones más sólidas con respecto a eso. Muy bien, sigamos. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de esos criterios de Amsterdam, de esas características microscópicas y macroscópicas. Entre las características macroscópicas, esa tabla nos va a hacer como esa comparación de las características macro placentarias entre las pacientes que tenían anticuerpos antifosfolípidos y las pacientes control. Acá hay algo importante y es que los casos tenían un peso placentario, tuvieron, perdón, un peso placentario, un volumen y una área placentaria en comparación con el grupo de control mucho menor. Claro, es algo como esperado, de hecho la literatura lo describe, como esos pacientes tienen a tener unas placentas mucho más pequeñas y como lo dije ahorita, es un subrogado de esa función placentaria, lo cual pudiera tranquilamente esperarse. Ya dentro de las características microscópicas placentarias, y acá es algo que me parece no sé, es algo que hace el estudio de una manera muy curiosa y me parece importante como lo desarrollan, porque esta tabla que describe las características microscópicas placentarias de los dosis y controles dividió específicamente esos hallazgos tanto de perfusión vascular materna inadecuada como de perfusión vascular fetal inadecuada para poder definir en realidad que sí, que tenemos una placenta que claramente, aunque es una unidad funcional, tiene 2 caras y que cada cara puede influir de alguna manera en este desarrollo de eventos obstétricos o en el binomio desfavorables. O sea, no solamente podemos centrarnos como en una cosa general, sino que ellos lo dividen como para decir, mira, de pronto la alteración materna, en la cara materna pudiera producir más alteración o tener más asociación con un RCIU, o al contrario, la cara fetal pudiera tener de pronto más asociación con eso. Vemos acá entonces, cuando vamos a iniciar como con las características de esa MBL.
Entre el grupo de pacientes que tuvo SAC primario, aquí lo que vemos es que hubo un exceso de hematomas extraplacentarios, que tuvieran más de 2 centímetros, o sea, ahí fue estadísticamente significativo. En general, señor. ¿Y usted por qué cree que eso es importante, Lisa? Claro, Doc, porque los hematomas retroplacentarios, si bien uno los encuentra muchos, sobre todo retrocoreales, que es como al inicio de la placentación, y que uno dice como eso es normal, porque pues está invadiendo normalmente la placenta, cuando uno forma un hematoma retroplacentario, en realidad eso altera esa perfusión esa unidad fetal en cuanto pues esa función se altera básicamente porque no va a haber una adecuada perfusión, no va a haber un adecuado paso y aumenta el riesgo de una erupción placentaria. Llenar el AM. Señor, La erupción de placenta es una manifestación del SAF, ¿no? sí, señor. Eso es una cosa muy importante de lo que dice Diana. En las cortes grandes como el Euroaps que tienen seguimiento de un SAF obstétrico tienen una incidencia aumentada de erupción de placenta en los pacientes con SAF obstétrico. Entonces uno, digamos que, y es una cosa importante para tanto para las maternofetales como para el médico reumatólogo, que es una erupción, digamos que es una cosa relativamente súbita, pues es incontrolable, pero siempre hay que tenerlo dentro de las posibilidades que pueden hacer los pacientes con SAF, porque es una de esas manifestaciones raras que la gente como que no uno lo ve en la serie y no le cree mucho, pero cuando uno ve estas lesiones en la placenta y ve que son comunes y todo, uno sí empieza a tenerle un poquito más de fe y más de claridad a esa relación. Entonces simplemente para tener presente eso, que ese dato parece un dato ahí como escondidito en la tabla, pero es un dato muy importante. De hecho, hay algo importante y es que los abruptos placentarios, aunque como su nombre lo dice, uno dice, como su nombre lo dice, es algo como que son abrupto, algo agudo, en realidad también existen crónicos, unos abruptos crónicos, que son de seguimiento, que uno lo que hace básicamente es ver si hay crecimiento de ese hematoma, pero existe, o sea que miramos con mayor razón asociarlo, entonces teniendo en cuenta lo que usted menciona. Bueno, en general, entre casos, hubo una mayor tasa de hematomas retroplacentarios, no solamente de los mayores de 2 centímetros, sino también moderados a severos, ¿listo? También hubo una mayor visualización de arterias muscularizadas. ¿Qué significa eso? Pues eso va muy de la mano con lo que mencionábamos ahora, o sea, hay una alteración en esa invasión trofoblástica. No se invaden adecuadamente las arterias espirales y lo que pasa es que no pierden la muscular. ¿Y qué pasa si no pierden la muscular? Pues básicamente no va a ser un vaso de capacitancia, que es lo que necesitamos en el embarazo. Un vaso que aumente la capacitancia, que sea capaz de tolerar esos altos volúmenes en el embarazo. Y pues nos puede llevar claramente a una restricción. Y también hubo una maduración venosa acelerada en comparación con los controles. Con respecto a las características de la FBM, en SAC primario hubo un exceso en la cantidad de depósito de fibrilina intramural, cariorexis vellosa estromal vascular, pues y en general en comparación con los pacientes sanos, los casos hubo mayor tasa de trombosis vascular fetal y de depósito intramural de fibrina, y eso fue estadísticamente significativo. Perfecto, doctores. ¿Alguna otra cosita en esta tabla? No, le llamaron la atención varias cosas. Lo primero es que uno siempre pensaba que las placentas sanas eran una cosa perfecta, pues. Y no sé, profe Carlos Jaime, ¿usted qué opina? Pero uno ve esta tabla y uno dice, no son tan sanas, o sea, una placenta de control, que es muy importante, cómo definieron ellos los controles acá. Y el control acá fue después de que una paciente con SAP se obtenía su placenta, la siguiente paciente que era atendida en ese hospital sana, se le obtenía la placenta. Entonces, una muestra de control sano muy eficiente. Pero lo primero es que esa placenta definitivamente no es una placenta, que las placentas normales no son así como perfectas como uno se las imaginaba. Y lo segundo es que toda la vida se ha dicho que, digamos que la gran discusión es si en el SAF hay trombosis, por lo menos como el mecanismo de una trombosis masiva que cause la pérdida, que se ha dicho que no, pero aún aquí lo que es que realmente lo que pasa es una gran cantidad de cambios en la placenta en los dos lados, que es importante. No sé, profe, usted qué opinión le tuvo esta tabla. De pronto lo que me llama la atención es que, sí, es como quitar ese paradigma de que como uno siempre asocia SAF con trombosis, pues digamos que pasa lo mismo en la placenta. Y miren que aunque hay trombosis, que yo creería que es más algo secundario,
Entonces, pero solamente ocurre pues en un porcentaje del 22.2% en la parte de SAF. Entonces, yo creo que es una trombosis secundaria y ocurren varias, pues otros cambios muy importantes. Yo creo que en general, lo importante de la tabla es que uno en general dice, no, hay inflamación de las vellosidades, pero ocurren muchas más cosas en depósitos de fibrina, la cariborrexis, y creo que amplía mucho más el panorama de que las cosas no trombóticas de la placenta. Entonces yo creo que es como quitar ese paradigma de que el SAF en obstétrico es igual a trombosis placentaria, ocurre en un porcentaje mínimo y posiblemente sea secundario a todas esas alteraciones, que uno en general trata de resumirlas de manera pues muy somera en que hay inflamación de las vellosidades, pero ocurren muchas otras más cosas. De hecho, ya que están mencionando eso, algo que me parece como importante que se hubiera mencionado en el estudio fue a qué edad gestacional precisamente se encontraban como esos hallazgos placentarios, porque normalmente después de la semana 38, las placentas comienzan un proceso de involución fisiológico, es completamente normal. Y ese proceso de involución es como el mismo envejecimiento placentario, o sea, de hecho, por eso después de las 40 semanas, un embarazo no debería continuar. ¿Por qué? Porque la placenta tiene un envejecimiento, ya cumplió su vida útil y es posible que todos esos hallazgos sean completamente normales, ¿cierto? Entonces sería como interesante haber visto eso, o sea, a qué edad gestacional precisamente se encontró de cada placenta para uno poder decir, bueno, fue un proceso de involución natural de la placenta o en realidad sí fue muy temprano para haberlo pensado como fisiológico. Y la otra cosa es que no todas las complicaciones del SAF tienen la misma fisiopatología. Por ejemplo, la muerte fetal parece tener una fisiopatología más trombótica, mientras que, por ejemplo, lo que es toda la restricción de crecimiento, la preeclampsia, más un proceso de placentación y las pérdidas tempranas más un proceso de inflamación que genera la pérdida del feto. Entonces, aún dentro del mismo grupo de SAF obstétrico pueden haber distintos procesos fisiopatológicos dominantes. Bueno, entonces vamos a ver ahora la correlación obstétrica de las lesiones placentarias. En esta tabla vamos a comparar las características clínicas. Señor. No, usted está volviendo el micrófono como un poncho, que eso se oye, que viene, que se va, que viene, que se va. Uy, qué vergüenza de verdad, pero yo estoy intentando ser lo más vicioso del mundo. Desde ahí, no parece Suiza, pero es juicio. No, dale, tranquilita, sino que es como que se viene y se va. Entonces, se viene y se va. Bueno, Doc, son los micrófonos de mala calidad, acuérdate que soy residente, Doc, ¿sabes? No te preocupes. Bueno, entonces, ahora sí, voy a intentar acercarme más como a la pantalla, a ver. En esta tabla vamos a comparar entonces las características clínicas y ultrasonográficas del embarazo entre las pacientes sin MBM y FBM o que tuvieran MBM, FBM leve, moderado y grave. Vemos acá entonces como la edad gestacional, el peso y el percentil del recién nacido fue menor entre las pacientes que tenían MBM y FBM grave, señor. No, dale. Y las pacientes que tenían una leve, moderada o que incluso eran negativas. O sea, tuvieron edad gestacional menor, tuvieron menor peso y menor percentil, ambos pacientes, o sea, tanto las alteraciones de la perfusión materna y fetal en comparación con los pacientes en comparación con los pacientes que lo tenían de manera leve, moderada o sencillamente no tenían ninguna alteración en la perfusión. O sea, en conclusión, no importa de qué lado esté la placenta mala, cuando está mala se joda el bebé. Cuando es severa, cuando es grave, independiente del lado. Aunque en general las lesiones de maternas fueron más asociadas con complicación de RCI y de feto pequeño para edad gestacional. También estadísticamente significativo. Muy bien. Perfecto. Y finalmente en esta tabla, en donde lo que vamos a hacer es como ver esas asociaciones entre el tipo y la severidad del SAF y las lesiones placentarias que sugieren MBM y FBM. Luego de que le usaron los efectos de confusión ahí, de tabaquismo, de edad materna, de índice de masa corporal y de edad gestacional, y de incluso qué tratamiento recibieron las pacientes, ahí encontraron que MBM era más común entre mujeres con SAF primario,
SAF sin criterio y de los casos en general en comparación con el control. ¿Cómo así? O sea, cuando miramos cómo estos MBM graves, en comparación, el control tenía un OR de 3, si lo comparamos con el resto de pacientes, el OR era claramente muchísimo mayor, de manera significativa. Como por ejemplo el SAF primario tenía un OR de 11.7. El SAF, perdón, señor. No, pero Dianita. Señor, Dianita, ¿y usted qué opina de esos intervalos de confianza? lo que pasa es que la muestra, pues el tamaño de la muestra es muy pequeño, entonces uno espera que esos intervalos de confianza sean tan amplios, pues porque falta poder. Entonces, es una cosa muy importante y es que hay que recordar que no solamente nos debe importar el valor puntual o el estimado puntual, sino el intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza nos dice la significancia. Obviamente, por ejemplo, ese 11.7 tiene un intervalo entre 1.3, que es el peor escenario, que no es tan importante, o 108. Bueno, lo que dice la doctora Varela es importante, mayor muestra, posiblemente más estrecho sea el intervalo de confianza y más clara sea digamos que la magnitud de asociación, pero digamos que hay que tener cuidado porque como es un estudio de muestras tan pequeñas, los intervalos de confianza van a unos valores a veces gigantes. Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, y en la discusión entonces, ¿qué tenemos? En general, cuando vamos a ver casos y controles, vamos a ver que en comparación con controles, las embarazadas que tienen anticuerpos antifosfolípidos durante el primer trimestre de embarazo tuvieron menos medidas placentarias morfométricas, o sea, peso, volumen, área, y tuvieron mayor tasa de lesiones placentarias, tanto sugiriendo perfusión vascular materna y fetal severa. Entre las lesiones placentarias de la MBM encontramos las que están acá descritas: hematoma retoplacentario, arteria muscularizada, maduración vellosa acelerada, y finalmente las pacientes en el grupo de casos tuvieron mayor tasa de lesiones de perfusión vascular fetal inadecuada, como lo fueron las trombosis fetal vascular y el depósito de fibrina intramural. Las lesiones placentarias sugiriendo perfusión vascular materna inadecuada fueron comunes en pacientes con SAF primario, con un OR de 11.7, pero como lo mencionó ahorita, entonces, como lo mencionaron ahora, con un intervalo de confianza bastante amplio, y en SAF sin criterios con un OR de 8.5, pero con un intervalo de confianza entre 1.6 y 45.9, si lo comparamos con los controles. Y en cuanto a la perfusión vascular fetal inadecuada, fue mayor en SAF primario, con un OR de 4.5. Y también en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos asociados a enfermedad del tejido conectivo y a pacientes con SAF no criterio. ¿Qué tenemos entonces? Que los anticuerpos antifosfolípidos interfieren negativamente con la actividad del tromboblasto. Ya lo sabemos, ya lo habíamos visto en estudios previos. Tanto en la fase temprana nos va a inhibir esa invasión del sincitotrofoblasto, aumenta la apoptosis, y en la fase tardía es una alteración, en la fase tardía va a producir una falla en la alteración de las arterias espirales, una invasión defectuosa, unos efectos placentarios protrombóticos. Finalmente, todos esos hallazgos forman un círculo vicioso que vamos a hacer finalmente que aumenta la resistencia placentaria, producir una insuficiencia placentaria que va a afectar negativamente a este efecto neonatal. Pros del estudio, pues que tuvo una aproximación prospectiva y longitudinal. Se utilizaron placentas de población sana como controles. Tuvieron criterios para definir grupos SAF, y algo importante que fueron aceptaron que existían distintos grupos y los metieron en distintos grupos los anticuerpos antifosfolípidos positivos y no solamente en un grupo como así dentro del bulto. Y también utilizaron unos criterios de Amsterdam que son como un lenguaje universal para poder seguir haciendo estudios a futuro con esos mismos estudios y poder ser comparables. Con respecto a las contra, pues que el número de casos fue reducido. El fue un centro único de reclutamiento. Y acá algo importante es la inclusión al final del primer trimestre. No se menciona el por qué fue al final del primer trimestre, teniendo en cuenta que los pacientes fueron remitidos desde el primer trimestre del embarazo. Pero eso finalmente eso puede influir en el estudio, teniendo en cuenta que esos pacientes con abortos tempranos pudieron haberse hecho estudios histopatológicos que quizá nos hubieran hecho dado como unos otros hallazgos histopatológicos distintos a los que encontramos en esas pacientes.
Doctora Luisa, y una pregunta, pero pidiéndole su opinión, porque nosotros del tema no sabemos qué tan fácil es hacer un estudio de placenta en primer trimestre. Claramente, tiene toda la razón. De hecho, más que, como lo mencioné, más que placentario sería el corio, ¿cierto? Porque es que la placenta se forma generalmente después de las 11 semanas. Luego de que ya vesícula vitelina se pierde, toma la batuta la placenta. Y eso es casi que finalizando la décima, y uno diría que finalizando el primer trimestre. Entonces, acá más que lesiones placentarias, sería como una visualización histopatológica del corio. Perfecto. Claramente, no me imagino que tiene que ser un patólogo supremamente experimentado porque eso sale como una masa, como una lesión completa para poder diferenciar entre ese tejido fetal, embrionario, perdón, tejido embrionario, tejido corial. Entonces me imagino que sería muy complicado. No sé qué tan factible sea para esos histopatólogos poder realizar ese estudio. Pero evidentemente lo que dicen ahí en el estudio es muy importante. Pues primero, un centro único de reclutamiento, pero es que es muy difícil en encontrar un centro que tenga las características para hacer este tipo de estudio. Lo segundo es que obviamente habrá pacientes que han perdido el bebé en el primer trimestre, pero ya lo dijimos, es muy difícil detectar esos embarazos. Normalmente las personas se dan cuenta entre la octava y la 12ª semana de que están en embarazo, incluso a veces muchísimo más adelante. Entonces, no es fácil encontrar esa población. Posiblemente, digamos que el pecado más grande que tiene ese estudio es que en ese criterio está, no, pues en ese grupo de SAP no criterio metieron un montón de cosas que desdicen un poquito ese grupo de SAP no criterio. Pero digamos que como estudio es un estudio que no se ve todos los días y que es difícil de que salga. Hay otros datos ahí que yo no sé si los vas a mencionar, que son el modelo de regresión que ellos hicieron con los modelos predictivos, cuáles eran los factores asociados. Doc, la verdad, yo quería que usted también se lo hiciera. Yo dije, se lo voy a dejar a lo que me dice. No quiero robarle el protagonismo a mi Doc. Esa diplomacia suiza. Pero entonces no, básicamente tener unas cardiolipinas positivas y IgG mayor de 40 le da un R de 4.4 con un intervalo de confianza entre 1.3 y 14.4, un anticoagulante lúpico 1R de 6.5 y una historia preeclampsia 1R de 32 con un intervalo de confianza del 6.5 a 161 para compromiso grave del lado materno. Y para el compromiso grave del lado fetal, lo mismo, niveles de cardiolipina IgG mayor a 40 UR de 3.2, cardiolipina IgM daba un UR de 5.5 y la historia de preeclampsia daba un valor de 14, teniendo la primera un área bajo la curva o un modelo área bajo la curva mejor que el segundo que tenía un modelo secundario, perdón, un comportamiento menos robusto, un comportamiento muy modesto con área de 0.69. Pero yo le pregunto, doctora Luisa, ¿por qué cree que el OR de preeclampsia le dio tan alto en comparación con la del anticoagulante lúpico y las cardiolipinas? ¿Usted dijo doctor Luisa o Dianita? Luisa y después Dianita. Es una cosa muy sencilla y es que pues yo le voy a preguntar por la gente pues, que me dé su opinión al respecto, pero muy probablemente cuando usted está midiendo una preeclampsia, usted está midiendo un desenlace muy duro, porque es que la preeclampsia es la manifestación completa de toda una malfuncionamiento placentario. Entonces, cuando usted tiene un paciente con antecedente de preeclampsia, quiere decir que en ese paciente se presentó toda la alteración placentaria completa, entonces va a tener mucho más riesgo. Es como el paciente con osteoporosis que ya tuvo una fractura, eso es un desenlace muy duro y tiene mucho riesgo de volver a presentar esa fractura. Mientras que los anticuerpos, por más potente que sea su asociación, son en el mejor de los casos un marcador subrogado. Profe, yo no sé usted qué concepto tenga de eso, pero es muy interesante porque es una cosa muy, digamos que muy práctica, muy sencilla, pero que le llama la atención. Sí, es verdad. Y lo que pasa es que también para complicar de pronto no les dio los OR tan altos de los anticuerpos porque los pacientes tenían títulos muy variables. La mitad tenía títulos altos, la otra tenía títulos moderados. Pero sí, es verdad que es el desenlace de preeclampsia, los ORs cuando uno incluso lo lee con lupus, no solo con SAF, son ORs altos porque es el desenlace pues que tiene definiciones más claras, que están más sedimentadas. Yo creo que por eso los ORs relacionados dan más altos. Muy bien, doctora Lisa, continuamos. Perfecto. Muchas gracias. No, básicamente las conclusiones ya las dimos. Ya las dimos, es como la conclusión final que plantea el estudio, pero
pues ya las mencionamos durante todo el estudio. Sin embargo, los pacientes con SAF y embarazo viable al final del primer trimestre tienen mayores lesiones placentarias, MBM, FBM, si los comparamos con los pacientes sanos. Entonces, Y ya, perdón. digamos que el estudio tiene hay muchas cosas que los estudios tienen que los autores dicen y otras que los autores no dicen. Si uno pudiera decir cosas que son muy interesantes en este estudio, lo primero es que efectivamente se produce un mare magnum, pues un caos en esa placenta en los pacientes con SAF que implica una gran cantidad de lesiones. Y por eso es tan importante también ver cómo el tratamiento de esos pacientes debe ser idealmente desde antes de la concepción, porque si usted espera a la semana 12, 14 para darse cuenta que un paciente está embarazado con SAF y que le va a poner tratamiento, posiblemente ya la presentación, por lo menos la parte más importante, ya terminó y usted está llegando tarde a la fiesta. Lo segundo, que eso fue lo que ellos nos quisieron mostrar, obviamente en pacientes que ya terminaron su embarazo. Lo segundo es que nos están mostrando, esa tabla nos enseña o nos recuerda una cosa muy importante y es que a todo paciente con enfermedad autoinmune se le deben pedir anticuerpos para SAF y se le deben pedir también los anticuerpos tipo ENAS, o sea, el RO, el SMID y el RNP, para buscar factores de riesgo para bloqueo cardíaco congénito de origen autoinmune. Entonces yo creo que eso que nos dijo el profesor Carlos es muy importante y más porque los casos tristes o los casos graves van a ser siempre los deportadores asintomáticos, que es en los que usted no pudo instaurar la única medida preventiva, que es la hidroxicloroquina o la cloroquina, que es lo que ha mostrado evidencia que disminuye el riesgo. De pronto lo otro que me llama la atención, pues en general cuando uno lo traslada esto a la práctica diaria, el problema es que creo que subvaloramos la placenta, pues sería muy interesante saber pues que solamente a veces obviamente uno se centra en los desenlaces fetales al final, pero la placenta, pues uno muchas veces, a veces el único estudio que uno ve a veces de la placenta son esas pérdidas gestacionales recurrentes y que ya en la última pérdida le paran bolas a la placenta, pero realmente la descripción de esas placentas es muy pobre, pues que uno llamaría la atención de pronto tener más hallazgos según esta clasificación y de pronto uno vería muchas más cosas que tenían elementos interesantes, pues creo que la subvaloramos la placenta y cuando la estudiamos son en casos muy pues de pérdida gestacional recurrente y que los patólogos pues la descripción es muy pobre, que uno no lo orienta pues hacia nada. Exactamente. Yo creo que este es un estudio de esos que no se ve muy seguido, pero que aporta mucho porque siempre dice discusión de cuál es el proceso fisiopatológico del SAP en la placenta, entonces nos aporta mucho. Hay cosas que ellos pudieran hacer mejor, que a uno las critica, pero definitivamente el esfuerzo que realizaron estos autores fue claramente un esfuerzo excepcional. Entonces es un muy buen artículo, es un artículo que hay que leerlo con calma, hay que disfrutarlo y hay que sacarle todo el juguito. Profe, ¿alguna otra cosa que usted quiera decir para cerrar el club? No, Miguel, creo que lo que concluyes está bien. Ok. Entonces, digamos que por el momento ya podemos dar por terminado. Le agradecemos infinitamente a la doctora Luisa. La doctora Luisa siempre tiene toda la disposición para con su experiencia y su conocimiento ayudarnos en estos temas. Entonces, le estamos muy agradecidos por su presentación. Y a todos los asistentes les agradecemos profundamente la asistencia al Club de Revistas. Yo ya mandé el Club de Revistas del próximo mes, que es el de diciembre, enero. Si a alguno de ustedes no les llegó, que a veces como toque poner toda esa lista de gente de memoria, a veces siempre se me vuela uno o dos que se me olvida ponerlos, me avisan ahorita, pero yo mandárselos ya mismo para que no se queden sin él. Y recordarles simplemente que el próximo mes va a ser un mes muy interesante porque vamos a hacer mucho énfasis en todo lo que es esteroides, porque han salido una gran cantidad de estudios muy buenos que tocan el tema de esteroides, entonces vamos a estarle cascando todo lo que es diciembre y enero, no a los villancicos, sino a los esteroides. No siendo más, yo le agradezco a todo el mundo, al profe Carlos Jaime, que siempre nos acompaña y nos da toda la orientación, digamos que desde el punto de vista reumatológico, a los pelos por la asistencia y a la doctora Luisa por la presentación y a los contertulios que siempre han estado aquí juiciositos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por tenerme en cuenta, doctores, que estén muy bien, gracias. Gracias totales a todos. Feliz noche, gracias Luisa.